Tenemos una presencia muy especial, ideal para hacer reflexiones, meditar un poco, un momento de balance en este cierre de año, y le damos la bienvenida al padre Axel Arguinchona, un referente religioso de nuestra ciudad, también de barrio San Agustín, y se acercó muy gentilmente a nuestro estudio para hablar de todo y de temas muy puntuales también que le vamos a consultar. Padre Axel, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, muy buenos días, feliz Navidad. Igualmente. Muchas gracias. Cuando recién decías, no, un hermoso día el viernes, y uno también se pone a pensar, qué lindo día, porque la Navidad se prolonga en una octava, o sea, 8 días que se sigue celebrando de una manera especial el nacimiento del Niño Dios, así que más lindo todavía el viernes, sí, ¿no? por eso. Y hablando de Navidad, padre, justamente me dio el piecito para preguntarle, porque el Papa Francisco lanzó su mensaje navideño y puntualmente pidió por América Latina. ¿Pudo escucharlo? ¿Pudo verlo? ¿Cómo analiza el mensaje del Sumo Pontífice? La verdad que es maravilloso cómo el Papa tiene un conocimiento de toda la realidad del mundo, ¿no? El Papa, gracias a Dios, está acompañado por mucha gente que lo asesora y que tiene un conocimiento. La Iglesia, tenemos la gracia de estar en muchísimos lados, en todos lados del mundo, ¿no? Y como así hizo referencia a Tierra Santa, que la cosa no está fácil tampoco hace muchísimos años, en África también hay 4 o 5 países que tienen mucha convulsión social, hay muchos migrantes, hizo referencia también a todos aquellos que son los refugiados de hoy, ¿no? Y en América Latina, ¿por qué? Porque evidentemente el año 2019 ha sido un año en el cual, de una manera muy particular, en países como Bolivia, Chile, la Iglesia en Nicaragua ha sufrido una persecución muy grande, muy fuerte. Y bueno, el tema de Venezuela es algo realmente impresionante porque lleva años. El Papa también tiene que ser muy delicado porque, recordemos también, es una cuestión entre estados, pero cuando el Papa hace referencia a una situación en particular es porque la cosa está muy difícil. Y realmente fue hermoso como, en primer lugar, comenzó el mensaje diciendo que Cristo es la luz del mundo, ¿no? Uno de los temas era justamente que los niños puedan volver a tener sonrisas, porque evidentemente son los que más sufren. Pero el tema de Venezuela, qué hermoso que el Papa haga referencia, porque el pueblo de Venezuela está sufriendo mucho, la Iglesia en Venezuela también es perseguida, pero por sobre todas las cosas la Iglesia es la voz de los que no tienen voz. Claro. Y justamente es así donde el Papa también ha hecho especial hincapié, porque en Venezuela hay un hambre terrible, hay digamos, las necesidades básicas son dificilísimas de subsanar, es realmente terrible, y además el tema de la división dentro del mismo pueblo, porque lo que ha logrado este régimen también es enfrentar a la gente. Es cierto. Y eso es muy duro, ¿no? No es el tema del hambre, obviamente, porque si falta lo necesario para comer y uno tiene que subsistir simplemente, es terrible. Pero que además el régimen está provocando tremendas divisiones. Por eso realmente ha sido un mensaje alentador en el sentido de que el Papa ha puesto nuevamente sobre el tapete la situación de un país que está sufriendo y muchísimo. La empatía de Francisco, esto hay que decirlo, y la capacidad de abordar todo el mundo, como decía, porque si bien se refirió a América Latina, también habló sobre las guerras históricas, realmente, Axel, lo que acontecen en Medio Oriente. Es una forma de tener un Papa abarcativo, con empatía, no se encuentra eso todos los días, y bueno, esto suma a la Iglesia, ¿no? Tener una persona así tan cercana. Y cuando uno también lee o escucha comentarios de otros lugares del mundo, ¿no?, respecto a la persona del Papa Francisco, realmente es un referente a nivel mundial, incluso no solo para creyentes, sino personas no creyentes o de otras confesiones. El Papa es una persona que tiene bien los pies sobre la tierra, que lleva un encuentro con Dios, pero que no deja de tocar ningún tema, porque evidentemente, entre comillas, ¿no es cierto?, camina la vida de todos los días, que no puede salir muchas veces el Vaticano, obviamente, ¿no?, pero que la camina realmente porque conoce las realidades, porque se preocupa, porque reza por su pueblo en primer lugar, pero además porque hace énfasis en distintos temas, porque el papado de Francisco ha sido muy grande respecto, por ejemplo, a cuestiones que antes ni se tocaban, como el tema del clima, ¿no? Sí, realmente es impresionante. O sea, el Papa es alguien que tiene el corazón en el cielo, pero los pies bien sobre la tierra. Más allá de todo lo que ha trascendido Francisco en este último tiempo, en estos meses lo que ha tomado preponderancia, Axel, es esta película, ¿no? Los dos papas, en donde muestra justamente a un Francisco cercano a la gente, amoroso, pero también
por ahí la contracara del Benedicto Ratzinger, también alguien más ligado al dogma, más ligado a las tradiciones religiosas. ¿Ha podido ver la película? ¿Ha realizado algún tipo de reflexión? ¿Qué nos puede contar? Bueno, la vi la película. Sí. Sí. ¿Te gustó? Me gustó en muchas partes, bueno, la representación, sobre todo del Papa Francisco. La de Ratzinger, la de Benedicto no es tan, tan parecida como era él, incluso físicamente, la forma, pero sí la del Papa Francisco realmente está muy bien lograda, la del actor, ¿no? Obviamente que esto hay que dejarlo bien en claro, no, hay situaciones que son totalmente de ficción. Nunca existió el encuentro ese de el cardenal Bergoglio con el Papa Benedicto. Nunca existió. Esto está basado en un diálogo o una serie de diálogos que mantuvieron en 2012, por lo que tengo entendido. Exactamente, la película hace referencia a esto. Imaginémonos que todos los obispos, cuando cumplen 75 años, presentan directamente la renuncia al Papa, pero no tienen que ir a verlo. Para nada. Y esto ocurrió en el año 2011. Es decir, que no era necesario que el Papa fuera. Perdón, que el cardenal Bergoglio fuera a hablar con el Papa. Por eso digo, más allá que como cualquier obispo, cardenal, han tenido encuentros, pero no como lo plantea la película, ¿no? Yo creo que también lo que no es fidedigno es el tema como que hubiera un desencuentro y un choque entre el Papa Benedicto y el cardenal Bergoglio. El cardenal Bergoglio ha sido siempre muy claro su fidelidad al Papa, incluso siendo Papa también rescata muchísimo al Papa Benedicto y que incluso aplaudió muchísimas de sus medidas. Recordemos de que el Papa, y esto aquí es una cuestión de inspiración del Espíritu Santo, el Papa Benedicto no le aceptó cuando cumplió 75 años la renuncia al cardenal Bergoglio. Pero no es por una cuestión, a veces se lo maneja, bueno, por cuestiones políticas, vamos a poner... No, yo creo que realmente veía en el Papa Francisco, en ese entonces cardenal Bergoglio, una figura muy especial que pudiera ponerse en este momento de la historia de la Iglesia. Pero no ha habido nunca un choque, como si se plantearan, ahí incluso cuando se ve en el comedor de la primera votación que salió el Papa Benedicto, incluso hasta hay miradas del Papa Benedicto que lo mira a Francisco y Francisco lo mira a él, pareciera que están como enemistados. Bueno, esas cosas no son ciertas, ¿no? Entonces, no son ciertas, igual que el diálogo en la Capilla Sixtina, esa confesión, es decir, está todo en el terreno de la ficción. Me parece interesante de plantear lo de Francisco, no en contra de Bergoglio, lo del Papa Benedicto, pero sí me interesa mucho cómo se plantea la figura del Papa Francisco como alguien metido en las cosas cotidianas, como alguien que realmente ilumina la realidad de todos los días. Pero recordemos también que la elección del Papa Benedicto XVI era algo como que se veía venir, porque fue 24 años la mano derecha de San Juan Pablo II. Un pontificado muy especial y muy revolucionario dentro de la historia de la Iglesia y del mundo. Bueno, la mano derecha de Juan Pablo II fue Benedicto XVI. Un poco como que se esperaba que esa continuidad se diera por un hombre de él, hasta que finalmente viniera un papado como el de Francisco. Muestra la película, Axel, cuestiones muy sensibles de la Iglesia, como por ejemplo los abusos sexuales, y esto que se lo ha juzgado mucho a Francisco por su relación, entre comillas, que ha tenido oportunamente con la dictadura para salvar a algunos amigos. ¿Refleja estos temas la película? Yo creo que lo refleja, pero mal, porque incluso cuando plantea el tema de Benedicto, que se confiesa, que confiesa como pidiendo perdón, cuando en realidad la verdadera historia es esta. Cuando el cardenal Ratzinger estaba al frente de ese dicasterio por la fe, fue la primera autoridad que empezó a investigarlo al padre Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Y apenas fue Papa, Benedicto XVI, apenas fue Papa, inmediatamente, transcurridos poquitos meses, lo alejó de su ministerio. Es decir, ya él le puso una sanción al padre Maciel. Es decir, que cuando representan ahí el Papa pidiendo perdón, en realidad fue el primero que puso en el tapete este tema y fue con sanciones directas. Es decir, que el Papa Benedicto no se borró del tema, al contrario, lo asumió. Y también, respecto a esto, el cardenal Bergoglio, en aquel entonces el padre Jorge, cuando estaba la dictadura, de pronto las personas que ven así rápidamente la película, pareciera que hasta el Papa Francisco en ese entonces,
el padre Jorge, o el obispo, que no era obispo en la época de la dictadura, le está dando hasta la comunión a Videla. Claro. Y no tiene nada que ver con la realidad. Si uno hace un pantallazo y dice, mirá, le dio la comunión a Videla. Y no es así. No fue así. Y en este sentido, en ese entonces el padre Jorge, ¿no? Sí. Se jugó muchísimo por muchísimas personas, por laicos. Acá sí hay una cosa muy linda, cuando saca todos los libros de la casa de esa mujer y los pone en su auto, los mete en el baúl. Recordemos que llevar determinada literatura consigo, en un auto, en una valija, era un signo terrible. Sí, bueno, sí, él se juega la vida, porque era el padre Jorge, no era ningún obispo, nada por el estilo. El padre lo saca todo, lo llegaron a agarrar en la calle. Sí. Entonces, en eso también uno tiene que ser, y les recomiendo que también, porque esto salió cuando el Papa Francisco fue elegido, hubo ciertas voces diciendo que había sido defensor de la dictadura o no se había involucrado. El Papa no dijo nada, pero salieron figuras como el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, que no son personas de iglesia, y otras personas que no son personas de iglesia, pero que han trabajado por los derechos humanos y que han dicho claramente, el padre Jorge, en ese entonces, se jugó por la verdad y por la justicia. Axel, me gustaría cambiarlo de tema y consultarle cómo está la situación social en los barrios del cordón noroeste de nuestra ciudad, también un sector históricamente postergado, con muchísimas dificultades, mucho hambre también, carencias. ¿Cómo está hoy ese tema? Bueno, está realmente muy difícil, pero muy difícil. Yo hace un año que estoy, el 15 de diciembre asumí en San Agustín, hace un año, o sea, en el 2018, ¿no? Sí. Pero cuando estaba en Esperanza también seguía en conexión con los barrios de Santa Fe, pero les puedo asegurar que ha sido un año tremendamente difícil, porque no es solamente el hambre dentro de las casas, sino que sufrimos la marginalidad también, la marginación, ¿en dónde? En las calles. Las calles están en un estado deplorable, nos falta iluminación, nos está faltando cloacas, nos está faltando lo necesario para que, por ejemplo, un colectivo pueda entrar en el barrio. Servicios básicos. Fíjense de que nosotros, o sea, digo, hay mucha gente que tiene que hacer 20 cuadras para tomarse un colectivo y que incluso tiene que tomar 2 para llegar a un hospital del centro. Claro. Y después, además, tiene que salir no solamente muy temprano, sino que también después se hace difícil hasta conseguir el turno, que ese es otro tema. Pero para nosotros, estar allá en la punta de Santa Fe, al costado, todo se nos dificulta, porque todo nos queda lejos, todo nos queda lejos, y nos están faltando servicios básicos. Por eso, ojalá que de una vez por todas esa zona deje de ser postergada. No somos los únicos barrios que la estamos pasando mal, que esto quede bien en claro, pero que evidentemente nuestra postergación es mucho más grande. ¿Por qué? Porque nos están faltando cosas básicas para una vida digna. Y esto, bueno, Dios quiera que las nuevas autoridades también podamos charlar esto. Y que yo siempre digo que los dirigentes políticos, los que tienen a cargo la cosa pública, lo más importante es, en primer lugar, caminar el barrio, charlar con los referentes del barrio, con los que estamos en el barrio todos los días, con la gente que vive ahí, porque de esa manera van a salir las soluciones. Solamente desde un escritorio no se puede. Es necesario el escritorio, porque hay que programar políticas, hay que ver cómo hacer las cosas. Obviamente uno necesita un tiempo de pensar, de ver cuál es la mejor manera de solucionarlo. Pero, como decía la Madre Teresa de Calcuta, una cosa es hablar de los pobres y otra cosa es estar con los pobres. Padre Axel Arguinchona, un reconocido sacerdote de nuestra ciudad, específicamente del norte de la capital provincial, dialogando sobre distintos temas. Padre, le agradecemos su presencia, hermosa charla hemos podido compartir con usted y bueno, quedan las puertas abiertas para cuando quiera regresar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y que además de tener una feliz Navidad, que el 2020 nos encuentre más unidos, con más progreso y con más paz. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.